Bueno, arrancamos entonces en esta experiencia virtual. Bueno, primero, bienvenirlos a todos y agradecerles que hoy estén acompañando. Veamos los beneficios de la virtualidad, que nadie está tomando frío, no nos tuvimos que trasladar, no nos estamos mojando. En la medida que tengamos internet y algunos datos, podemos estar presentes todos, y la verdad es que somos un grupo bastante numeroso. Me dicen que se han sumado mediadores de Casilda, a ver de dónde más, de Venado Tuerto, de Rosario, hay una colega de Paraguay, de Santa Fe, por supuesto. Así que bueno, somos unos cuantos. Y la idea es intercambiar opiniones mutuamente. Estamos todos con este mecanismo que nos resulta tan novedoso, que nos genera tantas dudas, tantas preguntas. Y bueno, lo que nosotros le queremos compartir es que somos un grupo de cinco mediadores y mediadoras, que nos hemos unido para investigar y para analizar esta cuestión de la mediación a distancia, de su implementación, de sus oportunidades. La verdad es que nos pasó, como les pasó a ustedes, que nos tomó esta coyuntura, y bueno, a partir desde marzo que estamos pensándolo. Somos cinco personas: Magalí Andrés, Marcela Napoleone, Silvina Francesón, Gerardo Salemi, Claudia Paris, que estamos en Santa Fe y Rosario, y bueno, desde esa virtualidad nos estuvimos uniendo para trabajar en conjunto y analizar, investigar este tema de la mediación a distancia, para ver un poco qué alternativas podíamos encontrar frente a esta urgencia, pero también para pensarnos como, y pensarle y trasladarles a ustedes, como qué herramientas prácticas podemos instalar y podemos tomar para nuestra práctica. Somos todos mediadores que ejercemos la práctica mediadora, que también ejercemos la docencia, que trabajamos en distintas instituciones, como la que nos está convocando hoy, que es el Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Rosario, y la institución formadora de la Asociación Civil Pensamientos de Movimiento, que está auspiciando también este encuentro. Bueno, y a partir de este objetivo nosotros escribimos un artículo entre los cinco. Ese artículo hace ya 2 semanas que está publicado, está disponible en la revista Iuris, está disponible en Todo sobre Mediación. Lo vamos a poner a disposición a través de los mails de todos los que hoy están inscritos acá en esta conversación colectiva. Y bueno, la idea de hoy, las reglas son claras, las que usamos siempre desde hace tantos días que estamos todos capacitándonos virtualmente. Lo que les vamos a pedir, que ya muchos lo hicieron, es que apaguen sus cámaras y silencien sus micrófonos, así logramos tener la mejor escucha, y Internet funciona correctamente. Lo que vamos a hacer es una primera instancia donde nosotros cinco, muy brevemente, vamos a tratar de compartirles algunos aspectos de este trabajo que desarrollamos. Tenemos la opción del chat que tienen para poder escribir todos los aportes, porque lo interesante es que en esta segunda instancia podamos tener ese intercambio y esa conversación, y entonces todos los aportes, todas las experiencias, las preguntas, las dudas, lo que a ustedes se les vaya ocurriendo, lo que les vamos a pedir es que los vayan escribiendo. Siempre alguno de nosotros va a ir tomando nota, va a ir teniendo en cuenta todos esos aportes, y en una segunda instancia vamos a habilitar esa conversación que esperamos que enriquezca, y que entre todos podamos ir armando y desarmando esta nueva alternativa. Así que bueno, no sé si me olvidé de algo, gente. Si me olvidé de algo me dicen, pero la idea es que arranquemos. Les agradecemos de nuevo la participación, y le voy a dejar la palabra a Gerardo para que nos empiece a
a contar un poquito esas primeras ideas fuerza que se nos fueron ocurriendo sobre estos desafíos y oportunidades que nos presenta la mediación a distancia. Adelante, Gerardo. Muy bien, gracias Claudia, buenas tardes. Bien, voy a desarrollar dos ideas claves en menos de unos 3-4 minutos. Una es que derecho e insularidad, aislamiento, no se llevan muy bien. Lo primero que aprendemos cuando entramos a derecho, o una de las primeras ideas es, donde hay derecho, hay sociedad, donde hay sociedad, hay derecho. Y otra idea que viene del sistema europeo, si seguimos las normas europeas con cierto detenimiento, vemos que donde hay mediación hay mediador y donde hay mediador hay mediación. Vamos a desarrollar estas ideas. Una de ellas es que la sociedad requiere de vínculos sociales que sean positivos, de vínculos sociales que se desarrollen. Aún una guerra supone que hay vínculo social por lo menos para ponerse de acuerdo sobre algunos de los derechos de los combatientes. Cuando eso no ocurre, desaparece, se barra el derecho. Ahora bien, el derecho no supone insularidad, no supone aislamiento, supone vínculos sociales. La insularidad ni siquiera viene bien al derecho en materia de interpretación de leyes. Recuerden ustedes que ninguna ley se puede interpretar aisladamente. Estamos ahora frente a burbujas de distanciamiento, donde cada persona vive como en una isla, en su microgrupo, con sus conflictos micros o macros, donde las personas viven aisladas y se necesita tender en estas situaciones de crisis y de aislamiento puentes. Esto es interesante porque si observamos en el derecho anglosajón y en el idioma anglosajón, se habla de pandemia para los que están enfermos o en contacto con los enfermos. Perdón, se habla de que hay una cuarentena en pandemia cuando hay enfermedad o se está en contacto con los enfermos. Los demás tienen un lockdown, que es un bloqueo transitorio. Algunas cuestiones. Una de ellas es que la mediación no puede quedar sitiada, porque la mediación forma parte de ese elenco del derecho para favorecer los vínculos sociales. Para que haya sociedad y haya derecho y sociedad. Ahora bien, la mediación la afecta al contrario. Puntos importantes acá a destacar. La mediación puede funcionar muy bien bajo los medios tecnológicos y lo que hace a la mediación no es el medio que se utiliza, sino el mediador. Referí en Europa, cuando se va a definir a la mediación, es muy común sostener que cualquier medio técnico que se utilice hacia la mediación siempre que exista mediador. El mediador es fundamental, el rol del mediador. Entonces, ahora vamos a hablar, a conversar cómo puede jugar el rol del mediador en medio de todas estas cuestiones técnicas. A veces nos hemos detenido demasiado dialogando cómo definir la mediación, desde qué procedimiento, qué escuela es mediación, cuál no es mediación, y no nos hemos detenido en la importancia del rol del mediador. El mediador es el que hace la mediación, cualquiera sea el medio técnico empleado. Basta ver los decretos reales españoles, etc. Por eso son definiciones muy interesantes para seguir pensando. Bien, entonces continuamos. Estas son las ideas que deseaba proponer en el momento y le paso la voz de nuevo a Claudia. Hola. Ahí va. ¿Me escuchan? Sí, se Bueno, escucha. ahí de vuelta, gracias Gerardo. De nada, Yo no sé gracias si a me ustedes. pasaba a mí, pero por ahí se escuchaba cortado, tal vez es mi... No, Claudia, se escuchaba como primero con una locución lenta y después acelerada. Bueno, lo que les pido entonces nuevamente es que los que tengan prendida la cámara la apaguen, porque seguramente que si todos tenemos, los que no estamos interviniendo, tenemos la cámara apagada y silenciado, vamos a mejorar la transmisión. Yo lo que queríamos compartirle, lo que me está tocando a mí expresar en forma muy breve, es este análisis comparativo
que hicimos sobre las prácticas de mediación en distintas provincias argentinas. Cuando nos pusimos a pensar en qué alternativas, qué ideas podían ser válidas para proseguir esta práctica, la situación de aislamiento evidentemente nos limitó absolutamente la presencialidad, y entonces empezamos a pensar qué se estaba haciendo en otros lugares, si es que algo se estaba haciendo en otros lugares. Lo que primero quiero hacer es agradecer, la verdad, a todos los colegas de distintas provincias argentinas y de otros países que nos pasaron un montón de información, nos habilitaron sus protocolos de trabajo, y bueno, y gracias a toda esa información que nos enviaron, pudimos hacer este análisis comparativo. Tomamos en cuenta los lugares donde pudimos conseguir información y que en ese momento estaban haciendo prácticas de mediación a distancia. Trabajamos sobre los protocolos de las provincias de Mendoza, de San Luis, de Neuquén, de Río Negro, Tucumán, Salta, Entre Ríos, en Cava, y el protocolo que tiene de mediación a distancia el Colegio de Abogados de La Plata. Sabemos que después, bueno, todos sabemos que se sumó nuestra provincia, se sumó Córdoba, pero lo que está plasmado en el artículo son estos lugares que les comento. Principalmente, y para no hacerlo muy largo, lo que tuvimos en cuenta fue cómo resolvían todas estas provincias, estas localidades, las cuestiones que tienen que ver con los principios de la mediación. Entonces, lo que hicimos fue pensar en cómo resolvían esta intervención inicial del mediador, cómo resolvían el tema de las notificaciones, cómo acreditaban la identidad, cómo se preservaba la confidencialidad, qué lugar se le daba al patrocinio letrado y cómo se lo acreditaba también, cómo se realizaban las reuniones, cómo se redactaban los acuerdos y su validez, cómo se acreditaban las firmas, y cuándo era la oportunidad de cumplimiento de esos acuerdos. Entonces, en general, lo primero que advertimos, que más allá de cuál fuera el organismo que estuviera a cargo de ese sistema de mediación, o qué fueros específicos hubieran habilitado, las soluciones, la verdad es que fueron similares, ya sea que hubieran actuado específicamente a partir de esta emergencia marzo-abril, o incluso hay localidades que ya hace bastante tiempo tienen habilitada la mediación a distancia, pero las respuestas se basan en la simplicidad, en la sencillez, y sobre todo en la practicidad. Lo que vimos como destacable es que podemos decir que el mediador ve ampliadas sus facultades, porque hay una ampliación de la discrecionalidad. ¿Esto en qué sentido? Por ejemplo, en los medios a utilizar. Fíjense que las vías tecnológicas para todas las localidades son amplias. Hay provincias como San Luis que tienen su plataforma y donde los mediadores trabajan con una plataforma que les habilita el Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, graban, con la conformidad de las partes, por supuesto, graban toda la instancia de mediación, y entonces así acreditan la identidad, acreditan la confidencialidad. Pero hay provincias que no lo tienen y que están trabajando con recursos mucho más sencillos, y sin embargo sortean esto que nos parecen obstáculos tan insalvables. Siempre lo que se da es la voluntariedad, en el sentido de que tanto el mediador como las partes pueden elegir que no quieren transitar la modalidad. ¿Sí? Y también otra cosa que se da para todos es que el deber de información es obligatorio, es decir, siempre hay que informar sobre las características del procedimiento y consensuar las tecnologías. Las notificaciones es algo absolutamente sencillo y claro. Hay provincias que utilizan WhatsApp, respuestas de correo electrónico, notificaciones por correo con acuse de recibo. Es amplio y da muchísimas alternativas. Por eso decimos que la discrecionalidad del mediador es un punto a favor que me parece que tenemos que tomar como positivo. En cuanto a la preservación de la confidencialidad, una posibilidad es la remisión de convenio por mail con la respuesta a esa conformidad. Otra posibilidad es la que ya les conté, de grabar el procedimiento en esa parte.
La acreditación de la identidad de la misma forma, fotos de WhatsApp, en el momento de la videollamada que exhiban el documento. La base de todo esto es esta consolidación de el mediador como dador de fe, que es también, me parece, otro punto muy importante y positivo que nos presenta esta alternativa a distancia. Nos consolida como dadores de fe. Entonces, acreditamos la identidad de las partes, acreditamos la identidad de los patrocinantes, que nos envían de la forma que puedan su acreditación de identidad. Las reuniones siempre se recurre a la voluntariedad y la practicidad. Hay localidades que trabajan con la modalidad de texto único, es decir, que el mediador es el que siempre tiene, el que maneja el texto y el contenido, y lo va pasando a las partes por vía mail o por vía WhatsApp, y de esa forma se responde. Hay localidades que realizan reuniones conjuntas, hay otras que realizan reuniones por separado. En relación a las firmas, que es otro tema que nos está complicando y que nos lo planteamos mucho, hay provincias como Mendoza, como Río Negro, que tienen la firma digital. Bueno, podría decirse que tienen allanado el camino. Pero el resto de las provincias que no la tienen, que sería el caso nuestro también, realmente lo que hacen es, la suplen con la fe del mediador. Es decir, en Entre Ríos, por ejemplo, se le envía un mail. Cuando las partes contestan ese mail aceptando el acuerdo, bueno, se consolida y se considera que está aceptado y confirmado ese acuerdo al que se llegó. De cualquier modo, como sea que resulte, con firma digital o sin firma, las actas siempre son válidas y de cumplimiento efectivo al momento de la finalización. Por más que después quede la instancia de circularla, de presentarla, de ratificar firmas. Lo último que quería comentarles antes de cerrar y pasarle la posta a Silvina es contarles esto del registro de mediadores a distancia que tiene el Colegio de Abogados de La Plata, donde lo que trabaja es la comediación, cuando geográficamente las partes no están en el mismo lugar. Pero le dejo a Silvina que lo cuente mejor. En definitiva, este recorrido breve virtual, que los invito de vuelta a ver el artículo donde está detallado provincia por provincia, lo que nos dejó es a pensar la mediación a distancia realmente como un desafío posible, y que realmente no estamos necesitando tecnologías extraordinarias o normas nuevas, sino que podemos adaptar lo que tenemos, y todas estas cuestiones que nos complican tanto las podemos resolver, la verdad es que con facilidad y practicidad, y garantizar el acceso a justicia. Le dejo la posta a Silvina, para que Silvina Francesón, que nos va a contar un poquito por todo esto que estuvimos conversando, cómo nos llevó a pensarlo para Santa Fe y cómo. Así que bueno, Silvi, te dejo la palabra, no sé por dónde estás. Dale. Gracias, Claudia. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos, y muchos saludos a los amigos y colegas de distintos lugares. Como decían Gerardo y Claudia, nuestra inquietud fue pasar de la idea de una mediación sitiada a una mediación situada en el aislamiento, y nos pusimos de curiosos a mirar qué hacían otros, y entonces con esto nos revitalizamos un poco, y quisimos aportar un pequeño grano de arena a la reflexión. La primera buena noticia es que si otros pudieron, nosotros también podemos. Y esto no solamente por las 9 provincias argentinas que ya están haciendo, algunas lo hacían antes, otras lo empezaron a hacer ahora, sino también por los países que en la Unión Europea hace como 10 años la están practicando, y unos 5 años en distintos países de Sudamérica. Nosotros creemos con esto de que ahí donde hay un tercero que puede facilitar el encuentro, no importa a través de qué medio, hay posibilidades de dialogar, de consensuar, de fortalecer el vínculo. Entonces, realmente creemos que lo que cambiaría es el medio y el desafío, pero no la práctica. Todo lo contrario, es un plus. Nosotros pensamos en 3 momentos.
Cuando estábamos escribiendo el artículo, todavía la provincia no había normativizado lo que hoy tenemos, entonces nuestra propuesta era, mientras durara el aislamiento y tuviéramos muy poquita actividad jurisdiccional, como todavía es lo que pasa en Santa Fe y en Rosario, que esto pudiéramos implementarlo, como lo hace, por ejemplo, Cava, que sin plazos procesales vigentes, arrancó con el uso de la herramienta. Lo pensábamos luego en el momento que estamos ahora, donde aún cuando tuviéramos el aislamiento, se empezaran a retomar las actividades y tuviéramos que seguir teniendo medidas de seguridad para prevenir el contagio, y lo pensábamos en un tercer momento, que esperemos sea pronto, cuando los riesgos de salud sean mínimos o esto esté controlado y nos encontremos de la manera que nos toque encontrarnos. Después de esto que nosotros estuvimos mirando, realmente pensamos que esta modalidad de intervención y de generación de esta nueva práctica puede ir mucho más allá del momento coyuntural. Y estuvimos explorando un poco nuestro marco jurídico normativo santafesino, y decíamos que con las normas que tenemos era necesario algún nivel de normativización en la línea de la reglamentación. Habíamos propuesto nosotros, bueno, después el Poder Ejecutivo lo hizo a través de una resolución, pero decíamos que con las normas que tenemos y utilizando los principios, que los principios nos sirven siempre para integrar y para darle dinamismo a las normas, podíamos poner en marcha este mecanismo. Nos referíamos sobre todo al principio de la buena fe contractual, al principio de que todo lo que no está prohibido está permitido, y a los principios de mediación que todos conocemos. Y los pequeños obstáculos legales que uno podría encontrar de la interpretación aislada de la norma se podrían salvar, y de hecho se han salvado, por vía de estos principios. También decíamos que teníamos a favor que el sistema santafesino desde el inicio se había implementado por medios electrónicos, ¿no? Salimos sorteados y nos notificamos de manera electrónica, lo mismo que el patrocinante, los cómputos de los plazos son electrónicos, las excusaciones y las recusaciones se hacen por la plataforma electrónica, los pedidos de licencia, los cambios de domicilio, la habilitación de nuevas sedes, la carga de datos que hacemos al final, cuando finalizamos el procedimiento y cargamos las actas. Entonces esta es una ventaja que la provincia ya venía teniendo en cuenta. Nos preocupaba, como las provincias que estuvimos analizando, cómo resguardar la identidad de los intervinientes y hacer la práctica teniendo en cuenta los principios, y de esto van a hablar Marcela y Magalí, porque lo que resultó de la resolución es parte de lo que nosotros propusimos en el artículo. Voy a marcar solo algunas cuestiones que la normativa no tuvo en cuenta y nosotros lo pensamos como algo posible. Nosotros decíamos que la práctica va a depender mayormente no solo del medio tecnológico como un obstáculo, sino de la habilidad que pongamos en juego para que lo que sabemos hacer procedimental y comunicacionalmente salve los obstáculos tecnológicos. Y hablábamos que las reuniones podían ser combinadas entre las reuniones sincrónicas y asincrónicas, las privadas y las conjuntas, con mayor flexibilidad y libertad. Esto que comentaba Claudia, ¿no? Una invitación a la creatividad y tratar de ganar la seguridad jurídica con la flexibilidad del procedimiento de mediación. En esto nos tenemos que animar. Decíamos en particular que cuando el obstáculo tecnológico fuera una limitante, nosotros planteábamos que la norma podía resolverlo excepcionando a la gente que estuviera en los grupos de riesgo, tanto por la edad como por situaciones de salud, y no tuvieran los medios tecnológicos, o no tuvieran los medios tecnológicos y no pudieran trasladarse hasta el lugar donde está su abogado patrocinante, que sería la otra opción. Lo habíamos pensado como una excepción del tipo de la que tenemos de aquellas personas que viven a mayor cantidad de 150 kilómetros, que es una norma que ya teníamos, y la pensábamos como de aplicación análoga toda vez que se permitiera por otra normativa, ¿no? También decíamos lo que luego la normativa provincial vino a decir la semana pasada, que los acuerdos tuvieran los mismos efectos legales que los acuerdos que celebramos hoy en las reuniones presenciales, que las actas debían registrar toda esta intervención online. Y respecto de la firma de los acuerdos, como decía Claudia, ustedes saben que la provincia todavía no tiene la firma digital a nivel del Poder Judicial implementado, pero que los colegios estamos haciendo
esfuerzos en ese sentido, así que hacia ese camino vamos, probablemente en un tiempo no muy largo nuestros acuerdos tengan firmas digitales. Quería traer otros elementos, habíamos hecho algunos aportes en el artículo que los invitamos a mirar, vinculados a cuestiones más pequeñas que tenían que ver con, por ejemplo, cómo rellenar los formularios cuando hacemos las solicitudes para tener la mayor cantidad de datos y poder favorecer más rápidamente el contacto con las partes y los abogados de parte. Nosotros decíamos con el grupo que esto es una oportunidad porque no solamente el mediador va a tener que repensar el rol, vamos a tener que repensar el rol y qué queremos hacer con nuestra práctica mediadora, sino que en términos de desafíos va a poner a prueba nuestra paciencia, nuestra flexibilidad, nuestra creatividad y nuestro cariño por la mediación, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo que estamos hace muchos más años, decimos realmente esta es una oportunidad para desafiarnos, sacarnos la comodidad, ahí que la veo a Gladys, mi amiga de tantos años de Paraguay en la pantalla, gracias Gladys, nos da como un aire fresco y un poco de nervios, pero también la intuición de que si otros lo están haciendo, nosotros también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy bien. Y acá decíamos que es muy importante el compromiso del mediador y también es muy importante el compromiso de los abogados patrocinantes, como estos aliados estratégicos que se tendrán que volver colaborativos a la fuerza para que el procedimiento pueda salir adelante, para que nos den los datos que necesitamos para que haya seguridad jurídica en el procedimiento y también eventualmente por si el procedimiento no se puede llevar adelante o no se llegan a acuerdos para que puedan utilizarlo en la instancia judicial. Y ahí hablábamos de la importancia también en la práctica de fortalecer el apoyo entre la comunidad de mediadores, ¿no? Una comunidad de mediadores que se vuelva solidaria y también de aprendizaje continuo y que esté dispuesta a intercambiar buenas prácticas. Lo que me sirve a mí le puede servir al otro, lo que el otro hizo bien se puede multiplicar. Entonces, estos momentos también son una invitación a volvernos más solidarios y también a pensar el rol del mediador como un rol de colaboración y no un rol de competencia que a veces en la práctica lamentablemente se ve. Decíamos con el grupo que esto de que a futuro y después de la coyuntura Santa Fe pudiera tener un registro de mediadores a distancia sería buenísimo, pensando como lo ha hecho La Plata, que uno puede elegir mediar en un contexto de presencialidad donde podamos tocarnos kinestésicamente hablando y en un contexto donde estamos mediados por la virtualidad y nos podamos tocar de otra manera, con la mirada, con la gestualidad. Y también remarcábamos el rol del Estado garante de derechos, ¿no? Un Estado que tiene que leer esta nueva coyuntura como una nueva manera de pensar la convivencia social, donde podemos aprender de esta situación y donde el Estado tiene que incorporar sí o sí las tecnologías como un modo de valorar y receptar los emergentes que nos están sucediendo, que ya nos sucedían y que nos suceden ahora con más fuerza. Así que bueno, gracias y las dejo en compañía de Magalí y Marcela, que nos van a contar cómo lo que habíamos estado pensando en alguna medida fue receptado por la normativa santafesina y bueno, y seguimos conversando. Bueno, ¿se escucha ahí? Hola. ¿Se escucha ahí, Silvina? Sí, se escucha. Sí, te escuchamos, la escucho muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un placer compartir estos nuevos encuentros virtuales que ya venimos teniendo desde el Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Rosario. Este es uno más. La verdad acá estamos en Rosario, es día de lluvia, no sé cómo está en otros lugares, en otras provincias, con mate en mano y con un cafecito caliente, seguimos hablando un poco de mediación a distancia, que es lo que venimos un poco trabajando ya desde hace tiempo, como han contado las chicas y como ha hablado Gerardo con el inicio de la conversación. En lo que a mí respecta, bueno, vamos a hablar con Magalí un poco de la resolución, esta nueva resolución que el 22 de mayo nos vino a regir, que es la 5 del 2020, pero la idea no es hacer un examen muy meduloso
de la normativa. ¿Por qué? Porque la realidad es que es de lectura sencilla. Lo que queremos es establecer un poco de pautas y ciertas cuestiones interpretativas que nos llevan a la aplicación de la norma y que nos puede llevar al ejercicio profesional a tener dudas. Previo a eso, me gustaría hacer algunas consideraciones de esa resolución. ¿En qué sentido? Primero, nos lleva a nosotros a mucha alegría. ¿Por qué? Porque trabajar en mediación a distancia, en una provincia donde es muy poco proclive a los cambios, y hoy estemos hablando de mediación no presencial, es todo un cambio. Y creo que es un camino que ahí estamos andando. Otra cuestión muy importante de esta regulación es la fuente. Tenemos que tener en cuenta la fuente para después interpretar la norma. La fuente de esta resolución es claramente el protocolo de mediación a distancia que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si quieren lo pueden buscar, es el 121, y la disposición 7. Su articulado es casi literal en algunos aspectos. Pero hay algunas pequeñas diferencias, fundamentalmente, como dijo Silvina, y esto depende un poco de la política legislativa con que uno tome la mediación. Si uno toma la mediación como un espacio de encuentro, donde la palabra es la herramienta fundamental, y ahí estén suspendidos los plazos o no estén suspendidos los plazos, lo apliquemos como un método de autocomposición de los conflictos, entonces es independiente del plazo procesal. Y así lo legisla la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta legislación que hizo la provincia de Santa Fe, en realidad sigue considerando la mediación como un requisito previo a la demanda, como un requisito de admisibilidad. Todavía le cuesta un poco ver a la mediación como un espacio de diálogo y una posibilidad de acceso a justicia. No obstante, igualmente nosotros estamos gratificantes de tener esta resolución y ahora hablar de ella. Y por último, sí me gustaría remarcar que esta resolución en gran parte considero, y creo que todos los que estamos en la provincia y que luchamos y que tenemos vocación por la mediación compartirán conmigo, es un poco el esfuerzo colectivo de todos los mediadores. ¿Por qué digo esto? Porque cuando sobrevino la pandemia, ¿qué implicó? Implicó la paralización en todos los aspectos, una crisis mundial. Por ende, la mediación no es ajena a la paralización de la justicia, va unida a los plazos procesales, como decimos acá en la provincia, pero hay algo que no se suspenden y que no cesan, que son los conflictos. Los conflictos más en este estado de hacinamiento muchas veces son mayores. Entonces, ¿qué veíamos? Veíamos a la mediación como una posibilidad, como un espacio participativo, como una posibilidad de resolver conflictos en el marco de una pandemia. Era la mejor opción no teniendo justicia. Más en una provincia como la de nosotros, donde tanto normativa, como dijo Silvina, bien nombró las normas y los principios, y tecnológicamente estaba preparada. Solamente le faltaba decir, acá está. Pero bueno, justamente nosotros tenemos un sistema de mediación informatizado, a diferencia de otras provincias. Como dijo Claudia, con menos recursos, las otras provincias, desde que surgió la pandemia, marzo, abril, ya pusieron en práctica un protocolo de mediación remota, o mediación a distancia, o como quiera llamarse. Esto es otra particularidad que quería señalar antes de hablar de este tema. El tema del nombre, que a veces nos lleva un poco a la confusión. ¿Por qué? Porque hablamos de mediación a distancia, de mediación online, de mediación remota, y en la provincia de Santa Fe, ¿qué se hizo? Se tomó uno de los aspectos fundamentales, que es la presencialidad, y se la reguló en base a dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad no presencial. Pero aclarando que la modalidad no presencial no quiere decir no estar presente. Nosotros hoy estamos en distintos lugares, hasta en distintos países, y estamos presentes. Entonces, la idea, ante toda esta realidad, ¿qué hicimos los mediadores, aunados en los colegios de Rosario, de Santa Fe, casi en estéreo? En el mes de abril presentamos sendas notas al Poder Ejecutivo Provincial y le dijimos que
atento a que el Poder Judicial iba muy poco flexibilizando, nosotros queríamos ir en ese sentido. Y que en el marco en que estaba la provincia, podíamos poner en práctica una mediación remota, ya que teníamos todos los elementos para hacerlo. Y hemos dado muchísimas propuestas. Creo que esta resolución 5 del 2020 es una respuesta a todo este pedido que hemos hecho a la provincia. Bueno, ahora, adentrándonos un poquito en la resolución 5 del 2020, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué regula esta resolución? Regula la mediación prejudicial obligatoria durante la pandemia. ¿Qué tenemos que tener presente? Porque se nos van a presentar innumerables dudas, o a veces hasta lagunas, cuestiones interpretativas, donde el mediador va a tener que ser bastante creativo en cómo gerenciar esta resolución y cómo aplicarla. A esto volvía. Es una resolución, no olvidemos, que no tiene jerarquía normativa, por lo cual cualquier duda o cualquier interpretación normativa tenemos que ir al marco que regula la mediación, a la ley 13.151, a sus principios y a sus decretos reglamentarios. La resolución de la que estamos hablando tiene dos limitaciones, una temporal y otra territorial. Temporal porque nos dice que se aplica mientras dure el aislamiento. No obstante, nosotros, como dije antes, ya estamos contentos porque ya tenemos una regulación y quizás la podemos empezar a usar, es decir, como hacen otras provincias cuando tienen que mediar con mediados de distintas provincias, que la están poniendo en práctica. Y la otra limitación de la que hablaba era la territorial. ¿Por qué? Porque desde que se dictó, el 22 de mayo de este año, dijo, es de aplicación inmediata, pero se va a aplicar solamente en los territorios donde se hayan rehabilitado los plazos, donde el acta 14, última que dictó la Corte Suprema de Justicia, haya rehabilitado los plazos. Con lo cual tenemos que en los grandes aglomerados, Santa Fe y Rosario, no se aplica la resolución, se aplica en el resto de la provincia. Un poquito para ver claramente cuál es el ámbito de aplicación en cuanto a la cantidad de personas, tenemos que tener presente esto. La resolución habla de dos modalidades, modalidad presencial y modalidad no presencial. La presencial nos dice, hay que hacer la mediación en modalidad presencial cuando sus participantes no superen la cantidad de 5 personas, incluido el mediador. Hay que hacerla en modalidad no presencial cuando supera esta cantidad y siempre y cuando los participantes dispongan de los medios tecnológicos, sea transmisión de voz, de imagen, que hoy en general tenemos todos, y den su consentimiento expreso y por escrito. O sea, le ha incorporado, tengamos presente esto, un requisito de admisibilidad. No podemos pasar a esta modalidad si no tenemos este requisito. Bueno, quedándome un poquito con la presencial, y ya viendo si vamos terminando, y le vamos a pasar la posta después a Magalí, para que hable de la vedette de la temporada, como digo yo, que es la no presencial. Acá la presencial nos dice que, ¿qué tenemos que hacer como mediadores? Lo mismo, no nos tenemos que complicar, hay que seguir haciendo igual las notificaciones. El único detalle, como buena práctica, yo pondría en la notificación importante y pondría, previo a asistir a la reunión de mediación, se debe cumplir con el protocolo de prevención COVID-19, que está regulado en el anexo 1 de esta resolución, perdón. Esto es lo que se tiene que cumplir. Y en el caso que estemos en esta presencial, otro tema a tener en cuenta, ejercer el derecho de opción, mostrarle a las partes que tienen la posibilidad de ejercer un derecho de opción. ¿En qué consiste? Decirles que en caso que dispongan los medios necesarios y si prestan su consentimiento, podemos pasar a la modalidad no presencia. Recuerden que en caso de que entre los participantes haya personas en situación de
dentro de la población de riesgo, es posible justificar su inasistencia, acreditándolo con el DNI, con el certificado médico que nos enviarán al correo del mediador, y además también podría pasar que puede no asistir, pero quisiera estar presente, y quizás le podemos dar la opción también de hacerla en una modalidad no presencial. En cuanto al protocolo, acá es sencillo, acá lo veo que puso Claudia, es sencillo este protocolo, es decir, la esencia, el eje, es evitar el contagio y la propagación. En ese sentido fue que se hizo en cuanto a la cantidad de personas. Y el objetivo es aplicarlo a la mediación presencial. En cuanto es simple, hay que cumplir estos requisitos, fundamentalmente con alguno de estos puntos que se ha dado a la confusión, el tema de chequear la temperatura. Aclaramos que no somos médicos, que la temperatura la tiene que chequear cada participante que asiste a la mediación antes de ir y constatar su estado de salud. Tiene que asistir con barbijos, con tapabocas, tiene que cumplirse la distancia social. Esto también correspondería hacer una mención en cuanto a los centros. Generalmente nos encontramos con los centros quizás no cumplen, no vamos a encontrar, como tenemos ahí en la foto, un centro quizás donde taxativamente estemos a 2 metros de distancia. ¿Qué opción podemos tener? Bueno, podemos o decidir alquilar un centro donde se cumplan estos requisitos, o también podemos, en esta frondosa imaginalidad de los mediadores, empezar a gerenciar este tipo de reuniones en privadas, en las distintas habitaciones que tiene un centro de mediación. Bueno, y fundamentalmente, no terminemos la reunión sin observaciones, no hacemos la declaración, dejamos constancia que las partes manifiestan no tener síntomas relacionados con el coronavirus. Bueno, creo que sintéticamente hemos pasado un poquito la estructura, ahora vamos a pasar a Magalí, y lo último que quería transmitir es como reflexión final, que seamos creativos, no tengamos miedo. A veces cuando empezamos algo nos atemoriza, nos paralizamos. Es más de lo mismo. ¿Qué es aplicar esta resolución? Es seguir haciendo lo que venimos haciendo. Solamente le estamos incorporando la tecnología. Entonces, un consejo: desempolvemos el discurso inicial y apliquémoslo acá para legitimar a todos y fundamentalmente este sistema de mediación y pedir una actitud colaborativa, como decía Silvina, a todos los que van a empezar a participar de ahora en más en las mediaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcela, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un gusto poder compartir este espacio de reflexión, un espacio en el que podemos compartir miradas y poder de alguna manera ver lo bueno que nos permite la tecnología, que es en esta tarde gris encontrarme con tantas caras lindas y con gente que uno ha conocido en este camino que recorremos juntos, que es el camino de la mediación. Y como decía Marcela, bueno, hablar de esta novedad, que bueno, no es tan novedad. Si nosotros rastreamos un poco los orígenes de la normativa que rige en la provincia de Santa Fe en mediación, ya en el año 2014 se había hablado de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para las mediaciones familiares, previstas para circunstancias que así lo requirieran y en forma excepcional. Así que bueno, haciendo un poco de investigación, rastreamos que ya teníamos, aunque no la hayamos usado, a esta mediación denominada no presencial. Y acá me parece que, como decía Marcela, y un poco lo pensamos y lo compartimos en el grupo, no nos complace demasiado este nombre de no presencial, pareciera una mediación sin presencia. Y justamente esta mediación es la posibilidad de estar presentes cuando la distancia, cuando las situaciones como esta pandemia nos impiden ese contacto físico. Creo que es un desafío y hoy más que nunca vamos a estar presentes en esta mediación no presencial.
Hecha esta salvedad, bueno, nos queda claro que solo cambia el medio que vamos a utilizar, no cambia la esencia de la mediación, no cambia el rol del mediador, y como decía Gerardo, estamos en una mediación mediada por la tecnología. Una tecnología que llegó para instalarse, que usamos todos los días, una tecnología que es más accesible de lo que pensamos y que tal vez nos enfrente a muchos miedos, sobre todo algunos mediadores de una franja etaria como la mía, que no nacimos en este dominio, o no somos nativos digitales. Pero creo que lo que deja expuesto es que la esencia de la mediación está en la palabra. Y mientras la palabra circule, sea cual sea el medio por el que circule, va a haber mediación y va a haber posibilidad de encuentro. Y bueno, de alguna manera de esto se trata. Entonces, en esta mediación mediada por la tecnología, en este espacio de encuentro que vamos a trabajar desde lo presencial, esta norma, esta resolución 5 del 2020, viene a resolver una tensión entre ¿qué? Entre el derecho o el acceso a justicia de la ciudadanía y también el derecho a la protección de la salud. Entonces, bueno, de alguna manera zanja esta tensión y resuelve esta situación. ¿De qué manera la piensa o se piensa esta mediación no presencial? ¿Cuándo, como mediadores, vamos a recurrir a esta herramienta? La normativa nos da como 3 posibilidades. Bueno, la primera será si estamos mediando y teníamos una mediación en curso. Lo primero que vamos a tener que analizar es si esa mediación que habíamos iniciado, ¿cuántos participantes tiene? Si tiene más de 5 participantes y queremos cumplir con la normativa y proteger el derecho a la salud, vamos a tener que ofrecer esta modalidad presencial, la vamos a tener que hacer bajo esta modalidad. También lo podemos hacer cuando salimos sorteados mediadores y en ese requerimiento de mediación que nos llega vía electrónica, porque el procedimiento sigue siendo el mismo, analizamos el requerimiento de mediación y vemos que supera la cantidad de 5 participantes. Y también nos prevé la norma la posibilidad de que si la mediación es de hasta 5 participantes, que es lo que nos permitiría hacerla en forma presencial, el mediador podría optar y ofrecer a las partes esta modalidad y si todos están de acuerdo, avanzar con esta modalidad. Por lo tanto, la mediación no presencial estaría prevista en el artículo 3, en aquellos casos que son mayores a 5 participantes, en el artículo 4, para las mediaciones en curso con reuniones pendientes, y finalmente en el artículo 5, cuando nos permite proponerlo a las mediaciones hasta 5 participantes. Bueno, bien, ¿cómo trabajamos? ¿Cuál es el protocolo de actuación? Bueno, básicamente la mediación presencial nos exige contar con medios técnicos necesarios y que las partes presten la conformidad para llevar adelante estas reuniones virtuales. ¿Cómo convocamos? Esto es algo que ha sido motivo de cierta inquietud por el grupo de mediadores, y yo creo que, como en algún momento recuerdo cuando empezamos a mediar, hablábamos mucho de hacer docencia, de explicarle a las partes, a los abogados, de qué se trataba. Bueno, esto nos obliga o nos pone de nuevo en ese ejercicio. ¿Cómo lo podemos hacer? Y lo podemos hacer a través de la notificación, de la convocatoria, explicando de qué se trata esta norma, que estamos cuidando la salud de todos los que participan, que los estamos invitando, y que para esa invitación es necesario que ellos tengan estos medios tecnológicos, de explicarles que no son grandes tecnologías las que se necesitan, y poder de esa manera convencer, no me gusta la palabra convencer ni persuadir, sino que las personas entiendan que existe esto como un ofrecimiento, como una ayuda para poder resolver sus conflictos. Entonces, entendemos que esta primera notificación va a tener que ser por los medios que habitualmente utilizamos, ya sea una cédula, una carta certificada o en forma presencial, que muchas veces los mediadores optan también por esta modalidad. ¿Y qué característica particular va a tener? Bueno, obviamente va a tener que mencionar esta disposición y lo que implica, y vamos a tener que solicitar esta conformidad de las partes para mediar de esta manera y que nos expresen si cuentan con los medios necesarios. En esa convocatoria, la imaginamos como una convocatoria en la que nosotros explicamos esto, pedimos esta conformidad que tiene que ser por escrito,
por cualquier soporte, y también le vamos a pedir de alguna manera, si están de acuerdo con ello, que lo hagan en un plazo razonable que nos permita consensuar, si no están de acuerdo con el medio tecnológico que le hemos propuesto, y para que nos envíen toda la documentación necesaria para cumplir con un principio que es fundamental en la mediación, denominada no presencial en la norma, que es poder garantizar la identidad de todos los intervinientes, y por otro lado, digamos, cumplir con los principios que rigen el proceso de mediación. Entonces, en esa misma convocatoria lo que vamos a pedir es que vamos a solicitar a las partes, además de su conformidad expresa y de que nos indiquen si tienen los medios tecnológicos, que nos acompañen a nuestro correo, que es el correo que está ya declarado en la notificación y en nuestra inscripción en la AGEM, que nos envían la imagen del DNI de todos los intervinientes, la credencial de los letrados, en su caso también un teléfono de contacto, si tienen instrumentos para acreditar personería, es decir, todo esto vamos a ir preparando el terreno para poder reunirnos. No necesariamente tenemos que poner datos específicos de la reunión, basta con poner un día y un horario, porque la idea es que después las personas puedan contactarse para consensuar, antes de reunirnos, cómo lo vamos a hacer. Bueno, esta es de alguna manera como hemos pensado, imaginamos esta primera notificación. Una vez que las personas se han comunicado, han expresado su conformidad con la modalidad que le hemos propuesto, y ya podemos invitar con día y hora, las notificaciones ya las vamos a poder hacer vía electrónica, es decir, nos han prestado su conformidad, nos han pasado su correo, y ya vamos a poder ahí utilizar esta modalidad que es mucho más simple para todos los intervinientes. ¿Cómo vamos a hacer estas reuniones? ¿De qué manera? Bueno, mediadas por la tecnología, es decir, mediante cualquier, digamos, lo ideal es la videoconferencia porque es la presencialidad sincrónica, estamos todos en el mismo momento, pero también pueden utilizarse otros medios análogos de transmisión de la voz o de la imagen, es decir, el medio elegido, el primordial, sería la videoconferencia, que se puede acompañar a través de mails, de llamadas telefónicas, etc. Bien, me parece importante también en esto, como novedad, el tratamiento de las actas, es decir, nosotros vamos a estar reunidos en esa reunión y probablemente pueda ocurrir que lleguemos a una conclusión o bien que lleguemos a un acuerdo, ya sea un acta final o un acta acuerdo. En esa reunión virtual vamos a transmitir las actas a los correos de las partes para que las acepten o no, y recién cuando están aceptadas, vamos a salir de ese formato borrador que nos permite el sistema al acta definitiva. Esas actas definitivas se pueden enviar a las partes y el mediador sigue ejerciendo en esta modalidad el derecho de retención, es decir, acá estamos en una modalidad virtual, no nos estamos viendo físicamente, los honorarios del mediador, los gastos administrativos, es decir, todo lo que significa el movimiento de dinero se hará mediante transferencia bancaria, de la misma manera que si las partes acuerdan y esa obligación tiene contenido económico. Lo importante tanto en el acta final como en el acta acuerdo, obviamente se haga mención, y esto es muy importante, que la mediación se ha realizado bajo esta modalidad, y por otro lado, que las partes han prestado su consentimiento. Y acá aparece la figura del mediador como fedatario de todas las actuaciones que se realizan en esta reunión de mediación. Un tema que a muchas personas les preocupa, y es un principio básico de la mediación, que es la confidencialidad. También el mediador va a enviar los convenios de confidencialidad para que las partes también expresen su conformidad, pero todos sabemos que la confidencialidad está amparada para el mediador bajo el secreto profesional, y que cualquier violación a esta obligación incurren las partes en una responsabilidad. Así que no tengamos temor, lo que nos pasa en una reunión virtual también podría realizarse en una mediación presencial.
Y bueno, creo que estamos frente a un desafío que llegó para quedarse. Creo que esto es algo que, como decía Silvina y como explicaba Claudia, y bueno, todos compartimos, es una herramienta más al servicio del encuentro, al servicio de hacer circular la palabra. Y bueno, estamos acá para charlar entre todos nuestros temores, nuestras dudas, nuestras inquietudes, y como gran comunidad que somos, entre todos creo que lo vamos a poder resolver. Bueno, muchísimas gracias y bueno, no sé si está por ahí Gerardo y quiere decirnos algunas palabras más. Bien, espero que se escuche bien ahora. De todos modos, un pequeño agregado. Hay un periódico alemán, Berliner Zeitung sería, el periódico de Berlín se llama, muy interesante, tiene análisis muy buenos sobre la temática de la pandemia, y dice que la situación actual de las cuarentenas nos ha puesto en un sin tiempo, y no se puede vivir en un sin tiempo. Tampoco se puede vivir en la excepcionalidad permanente, porque eso es introducir un sin tiempo. Toda excepcionalidad debe ser abierta, y me parece que lo bueno, lo positivo de todo lo que estamos hablando es cómo abrir esta excepcionalidad de nuevo a un encuentro con los otros, de nuevo a un encuentro con el derecho. El mismo derecho tiene un principio que no hay término que no se cumpla ni plazo que no se venza. Necesitamos ver que hay plazos, que hay tiempos, que hay términos. No tenemos que tener entonces temor a reintroducir de nuevo todos estos términos, porque nos conectan de nuevo con la vida, con sus devenires. Es eso lo que me querría ahora aportar. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos hasta acá por la escucha atentísima y por las devoluciones que han venido haciendo. Queríamos primero preguntarles cómo están, porque ya llevamos como 40 minutos que nos están escuchando. ¿Cómo se sienten? Ahí los amigos de Venado Tuerto que tienen sol y Gladys que en Paraguay tiene frío y está tomando mate. ¿Cómo están? Bien, dice Belina, bien, dice Florencia, muy bien, dice Claudia, qué bueno, María Eugenia. Bueno, tienen ganas de seguir un ratito más porque ahora tenemos ganas de escucharlos nosotros a ustedes y nos gustaría escuchar un momentito a Viviana Caíno, que es la coordinadora de la oficina del Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe, la coordinadora de mediación en el Ministerio Público, y a Gladys, que es la directora de la Oficina de Mediación del Poder Judicial de Paraguay. Las dos están haciendo prácticas de mediación a distancia y nos podrían dar algunos tips y algunas cuestiones que nos podrían ser muy, muy útiles. ¿Qué les parece? Dale, y después, si te parece, Silvina, vemos un poquito las preguntas que están surgiendo del chat y bien, por eso, para entonces quizás hay un conjunto de preguntas que son procedimentales, que tienen que ver cómo aplicamos esto y lo otro, y si tienen ganas les pedimos a ellas dos que cortito nos cuenten cómo les está yendo. ¿Sí? Bueno, entonces, para pautar un tiempo y no perder la riqueza de que Gladys tiene disponibilidad y Viviana, si quieren, Gladys, así en 5 minutos, ¿podés contar lo que estás aprendiendo y dónde están los mayores desafíos? Y Viviana, si nos estás escuchando también, y después vamos a lo procedimental, ¿les parece? Bien, gracias, Silvina. Yo, mira, encantada de haber compartido esto, escuchándole también a Gerardo, Marcela, Magalí, ¿verdad? Coincido en que tenemos el mismo inconveniente como en todas partes, ¿verdad? El temor de pasar de lo presencial, que ahora estoy mirando un poco y me gustó eso que dijo Magalí, ¿verdad? Y lo virtual. Y esos sinónimos también tuvimos nosotros, seguimos con inconveniente en la aplicación, ¿verdad? Pero quiero comentar a la gente que está viendo que la doctora Silvina es nuestra mentora de la instalación de la mediación acá dentro del Poder Judicial. Allá por el 2000 fue nuestra maestra para hacer un poco cara durita y hoy estamos a 20 años prácticamente, ¿verdad? Y hemos caminado con todas las debilidades que pudimos tener, que resolvimos como fortaleza. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Tenemos las mismas dificultades,
Y en el tema de la mediación, nosotros sí tenemos una ley que es la ley telemática, que en virtud de esa ley nosotros estamos entonces autorizados al sistema de audiencias por medios telemáticos en el Poder Judicial. Lo estamos practicando sin dejar de mencionar que ya el año pasado comenzamos, bueno, era una mediación, decíamos, transfronteriza, que tuvimos con la Dirección de Mediación de Chubut y el otro de Tucumán. Y excelente porque hemos llegado a acordar, estuvimos lindos y de acuerdo, pasamos por eso y fue ya nuestra primera experiencia. Y este año la situación especial que estamos pasando con esta pandemia, ¿verdad? Ya estamos aplicando la ley que nos habilita, con sus luces y sus sombras. Por supuesto que es un gran desafío y en eso estamos. Por supuesto que también tenemos que haber cambios en los usuarios y en los abogados que tengan que utilizar este servicio, porque lo que necesitamos es justamente lo que nos dice, evitar la aglomeración. Y ellos también están reacios todavía a hacerlo a través telemático. Pero sí también ya trabajamos y tuvimos resultados durante. Y quiero mencionar que nosotros tuvimos parado la dirección de mediación desde marzo, recién ahora, desde el 18 de mayo, fuimos habilitados a dar otra vez a prestar este servicio y estamos iniciando con todo, con mucho optimismo. Y bueno, es lo que quiero hacer el resumen total rápidamente. Gracias, Silvina. Entonces también gracias a Marcela, a Magalí por compartir esta experiencia también. Gracias. Un gusto, Gladys. Gracias. Gracias, Gladys. Gracias. Espera. Ahí puse el sonido. Hola, hola a todos y a todas. Bueno, nosotros nos enfrentamos con un gran desafío de un día para el otro. Para los que no me conocen, yo, digamos, estoy a cargo del área de solución pacífica de conflictos de la Fiscalía Regional 1 y nos enfrentamos a este desafío. La gente no entendía que no había protocolos, que no había mediaciones, tenía serios conflictos. Los fiscales nos plantearon que, bueno, que había necesidad de que algunos conflictos se resolvieran rápidamente, que necesitaban una intervención, digamos, lo más urgente posible. Así que, bueno, con la creatividad al palo, por decir de alguna manera, implementamos algunos tips que yo puedo colaborar de alguna manera para el tema de la acreditación de identidad, para tratar algunos conflictos. Una de las cosas que hicimos fue tomar en cuenta los recursos tecnológicos que tenían las personas. No todos tienen acceso a Zoom, pero la mayoría tiene acceso al WhatsApp. Así que bueno, a través de líneas telefónicas que no son las personales, comenzamos haciendo audiencias preliminares mediante WhatsApp, obviamente previa información del proceso, previo requerir la conformidad, y tomando en cuenta la necesidad de las partes, comenzamos a trabajar el proceso con un convenio de confidencialidad al cual le pusimos que se trata de una cuestión excepcional por el aislamiento social preventivo y obligatorio, dejando a salvo de que las conformidades, de que el convenio de confidencialidad se suscribía por WhatsApp, con determinada leyenda. Arrancábamos el proceso enviándole por foto, imprimiendo el documento, enviándoselo por foto a las personas. Les pedíamos que ellos abajo del convenio expresaran su adhesión a la confidencialidad, su nombre, su DNI y una foto del DNI de la parte del frente del DNI. Hicimos capturas de pantalla, lo incorporamos al documento, incorporamos los DNI, las capturas de pantalla, yo lo imprimí, lo firmé y se los volví a mandar completo al documento a cada una de las partes. En algunos casos con profesionales, en otros casos las partes
decidieron voluntariamente participar sin asistencia. Bueno, luego de ir trabajando en reuniones por separado, en algunos casos porque no querían tener una reunión conjunta, y en otros casos por Zoom y en reuniones conjuntas, íbamos construyendo de alguna manera el acuerdo, se iba consultando a las partes, se iba haciendo, y cuando llegábamos a que todas las partes, digamos, habían satisfecho cada uno de sus intereses y sus pretensiones, también imprimía el acuerdo, lo mandaba a revisión a cada una de las partes, y una vez dejando constancia en los acuerdos, el modo de adhesión, en la mayoría de los casos, capaz que hablo muy rápido, bueno, pero intento decir todo en 5 minutos. En la mayoría de los casos tenemos cláusulas de seguimiento, justamente porque no estamos trabajando presencialmente. Así que una vez finalizado el acuerdo, hicimos lo mismo, pedimos la adhesión, bajamos las capturas de pantalla a través de fotos, las incluimos en el acuerdo, se imprimió, se firmó, y se hizo un PDF con el convenio de confidencialidad con las capturas, el acuerdo con las capturas, y la firma nuestra. Eso es lo que finalmente le mandamos a las personas. Y bueno, hasta ahora puedo decir que hemos hecho bastantes buenos acuerdos, con seguimiento, construcción, problemas en vivienda. En las audiencias de seguimiento, por ahí hacemos videoconferencias con WhatsApp, digamos con el albañil, viendo que el metro y las medidas se respeten. Bueno, estamos reinventándonos de acuerdo a la necesidad de las personas y de acuerdo a sus recursos tecnológicos. Digamos, de ese modo, y poniéndonos a disposición de las partes para evitar cualquier conflicto que pudiera romper ese acuerdo que han hecho, nos pusimos a disposición de las partes para que, frente a cualquier situación que pudiera generar malos entendidos, se comuniquen con nosotros primero. Eso es lo que les puedo aportar desde nuestro lugar. Todo se sube a nuestro sistema de gestión, que es el sistema de gestión penal, y bueno, hasta ahora venimos bastante bien, también con algunas dudas. Nuestro mayor temor era el tema de la confidencialidad y de que alguien pudiera grabar, pero como lo trabajamos previamente durante las entrevistas preliminares con las personas y entienden la gravedad que significaría violar este convenio de confidencialidad, también hemos incorporado el modo de declaración jurada de compromiso en el convenio, y como son ellos los más interesados en resolver su conflicto, hasta ahora no hemos tenido inconveniente. Ojalá no tengamos. Pero bueno, eso es lo que podría aportarles desde nuestra pequeña práctica. Buenísimo. Gracias, Viviana. Buenísimo los aportes. Me parece que sumamos un montón. No se te escucha bien, Viviana. Yo sí, mientras vos solucionás el tema de audio, Viviana, no se te escucha. No se escucha. Mientras vos solucionás tu tema de audio, a mí me gustaría, porque estoy viendo algunas preguntas, antes de pasarte a vos, Marcela, que tenías un parroquial que dar. Están preguntando, Angélica, Pamela, María José, con respecto a las notificaciones, qué medios, cómo le notificamos el cambio de modalidad, si notificamos la plataforma, si notificamos la fecha. Yo hago una pequeña respuesta y ustedes aporten también, pero entre el análisis que hicimos, fíjense, nosotros podemos tener un gran aliado en la Agencia de Gestión de Mediación. Fíjense, por ejemplo, la provincia de Salta, que tiene su oficina de gestión, cuando recibe el requerimiento, la oficina de gestión es la que solicita a quien requiere todos esos datos que nosotros estamos tan preocupados por no tener. Entonces, no acepta un requerimiento si no tiene el mail de las partes,
supongamos que a lo mejor no lo tiene, pero sí tiene el mail de su cliente y el teléfono de su cliente, que a veces nos cuesta tanto conseguir, por ejemplo. Así que tendríamos que pensar en Agen como un aliado. Claudia, esos datos, era lo que habíamos propuesto en el artículo, que sean fundamentales cuando uno de ahora en más pide el requerimiento de mediación. Como nos comunicamos constantemente por el tema del correo electrónico, es fundamental, sería fundamental que la GEM incorpore como buena práctica, como un requisito esencial, tanto de requerente, bueno, si de requerido no se tiene, dispondremos las notificaciones con el oficial notificador, pero como un dato más importante. Tal cual. Y Marcela, creo que es muy importante en este sentido, porque muchas de las preguntas de las compañeras y compañeros tienen que ver con esta preocupación de la notificación, si tenemos o no tenemos datos. Entonces sería un aporte muy importante contar con ese dato ya en el formulario o en el requerimiento. Pero creo que acá lo que es muy importante, y que veníamos charlando entre todas, este trabajo, fíjense que la tecnología nos lleva a ser más artesanos. De alguna manera lo que necesitamos es hacer este trabajo de acercamiento a las partes, a los letrados, pedir a ellos la información que no tenemos en ese requerimiento, ver si ellos también pueden colaborar en la búsqueda de esa información. Y acá creo que nos encontramos con esta dificultad porque, como bien me explicaba Marcela, mucha de la normativa que está incluida en la resolución 5 tiene una base que es la resolución 121 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, claro, el sistema de mediación, si bien tiene muchísimas similitudes con el nuestro, desde la órbita donde se encuentra a la forma de que se puede sortear mediador, desde hace ya muchos años existe la posibilidad de proponer y de elegir mediador. Entonces esto está pensado para aquellas mediaciones donde las partes han elegido al mediador. De hecho, el ingreso de estas mediaciones no presenciales pasa por un pedido al mail del mediador. Es decir, acá el mediador ya tiene toda la información porque si no, no puede arrancar con la mediación, que es una dificultad que nosotros vamos a tener. Es decir, mientras en Cava el mediador va a recibir a su mail un pedido de 2 personas que se han puesto de acuerdo por escrito en que quieren mediar con él todos los datos, nosotros acá sí o sí vamos a tener que convocar, como hacemos a cualquier reunión de mediación, presencial o no presencial. Yo creo que la base es una buena explicación en la notificación, en esta convocatoria. Es explicar de qué se trata esta norma, qué es lo que estamos buscando, cuál es el objetivo. El objetivo acá es acercar a las partes, y si no se pueden hacer ese acercamiento en forma física, porque peligra la salud, lo vamos a ofrecer un medio virtual. Y ahí sí, lo artesanal estará en poder darle todas las indicaciones posibles, en consensuar con ellos la forma que les permita a todos igualarse en esa tecnología, es decir, algo que nos acerque a todos. Si no puede ser una videoconferencia por una plataforma, tal vez sea por WhatsApp, por Skype, es decir, las sugerencias irán después, pero creo que acá sí el foco está, al no contar con esos datos, en cómo redactar una buena convocatoria. Y en este trabajo artesanal de comunicarse con las partes, los abogados. Y bueno, y acá también, y el tema vos que hablabas, Magalí, de la resolución 121, hay un detalle que también cuenta la resolución, que establece que la mediación no puede cerrarse por inasistencia de las partes en la modalidad a distancia. Y eso es un requisito, es decir, a tener en cuenta cuando analizamos la resolución 5. En ese sentido, tenemos que ser cautelosos cuando cambiamos de modalidad, damos la opción a las partes, pedimos, es decir, esa información si tienen el consentimiento, si tienen los medios tecnológicos y pedimos el consentimiento, bueno, ver qué pasa cuando notificamos eso. Sí, me parece muy importante, y acá un poco la duda que a todo el mundo se le plantea, me parece que hay varias dudas referidas a esto de cómo convocamos en una mediación no presencial. Algunas dudas tienen que ver si en esa primer convocatoria, o con esto que estamos acostumbrados. Hay 2 conversaciones en este momento. Una conversación de chat donde hay unos colegas que se contestan entre ellos.
escucha. Ahora me parece que sí. Dale. Bien. Una conversación en el chat, ¿no me escuchan? Todo cortado. Sí, a ver, yo veo que hay varias conversaciones y respuestas en el chat. No sé si es eso lo que vos querés decir, Silvina. Nosotros en realidad no tenemos una fórmula mágica ni lo que decimos nosotros es lo que tienen que hacer. Estamos, justamente la premisa es compartir este espacio para que cada uno haga su aporte. La normativa, obviamente como toda norma, es perfectible. Es decir, acá primero estamos agradecidos que podemos mediar. Bueno, todavía en Rosario y Santa Fe no, pero esperemos que en breve sí. Después, en realidad, mientras uno cumpla con los principios de la mediación, creo que lo demás es una cuestión de ponernos a pensar cómo hacerlo en la forma más creativa posible. Es decir, yo entiendo que yo en una primera reunión de mediación, ¿qué es lo que le puedo decir? Lo que me dice la ley, primero que hay una normativa nueva, segundo que para poder invitarlo a esta nueva modalidad necesito su consentimiento y que cuente con la tecnología, y que si aceptan me envíe todos esos requerimientos que ya vimos al correo electrónico. Magalí, perdóname, te hago una postilla ahí. Y en el caso que tengamos los datos del requerido, sí, es una mediación en trámite, por ejemplo, sí podemos mandar toda esta invitación que vos decís, estos datos, vía correo electrónico. Pero si fuera el primer encuentro y donde no tenemos certeza, sí hay que hacer uso de la notificación. Un poco claro, lo que está surgiendo, Magali, lo que está surgiendo del chat con respecto a este tema puntual de las notificaciones es qué ponemos en esa notificación. Nosotros, está bien, como deseo, ¿qué quisiéramos? Que AGEN requiera todos los datos que pueda y nos ayude con eso. Perfecto, no lo tenemos. Lo único que tenemos es un domicilio de ese requerido. Bueno, ¿qué hacemos? En esa notificación, esa convocatoria, esa invitación que le vamos a mandar escrita, porque la ley sigue existiendo, vamos a tener que cumplir todas las pautas que nos marca la norma vigente, vamos a agregarle toda la cuestión relativa a los protocolos de actuación, le vamos a agregar la plataforma sugerida, le vamos a agregar una fecha, le vamos a agregar una hora, y le vamos a pedir que se comunique con nosotros, le vamos a poner nuestro mail, le vamos a poner nuestro teléfono, y le vamos a pedir que se comunique con nosotros para poder recabar esa confirmación y poder explicarle cómo es el sistema y cómo lo va a hacer. ¿Qué pasa? Nos están escribiendo acá. La vamos a tener que mandar con tiempo, o sea, vamos a tener que tomarnos un trabajo de pensar en plazos y fechas para que efectivamente nosotros podamos confirmar que le llegó esa notificación. Si nosotros estamos seguros, porque tenemos el acuse de recibo, porque el oficial de justicia ya funciona y nos devolvió esa notificación con el sello y con la hora de recibido, de que esa persona la recibió, y no se comunica con nosotros, dentro de los no se comunica, pasa la fecha, no se comunicó. Los 3 días después no recibimos una justificación y es un inasistente. ¿Es así? Bueno, ¿sí? eso Claudia. Coincido con Marcela que vamos a tener ese conflicto de que a lo mejor no vamos a cerrarla después de 2 reuniones. Nos preguntan si hay que hacer 2 reuniones. Y sí, la ley nos marca que hay que hacer 2 reuniones. Pero además también tendríamos Tal vez lo vamos a finalizar por decisión del mediador. Y en observaciones pondremos todo lo que pasó. Por eso, en cuanto a eso, Claudia, en cuanto a eso, bueno, después hablaremos bien con el doctor Lisandrelo, que en esto es un comentanos eso, Marcela. Pues, es un procesalista destacado acá en la ciudad de Rosario, pero con relación a esto que estamos hablando, como para poder uno manejarse, yo pienso que hay 2 opciones. Uno, como decís vos, Claudia, mandamos, cumplimos todas las reglas, notificamos, ponemos la plataforma sugerida, le decimos que fijamos la primera fecha de reunión y le manifestamos que tiene que manifestar si acepta o no. Pero a su vez le ponemos una fecha sugerida de reunión. Si no contesta, una opción, como vos dijiste bien, puede ser ausencia injustificada. Pero otra opción también, que creo que
la otra parte también estará de acuerdo en esto, teniendo en cuenta que esta resolución le pide el requisito del consentimiento, si nosotros no tenemos ese consentimiento, no podríamos abrir la reunión de mediación. Por lo tanto, no le podemos dar a ese silencio una valoración que le estaríamos dando como da la ley. El silencio no es manifestación de voluntad. Entonces, yo considero que si no viene, no contesta ni dice nada, directamente yo no puedo llevar a cabo esa mediación y tengo que cerrarla por decisión del mediador. ¿Por qué? Porque pienso más allá. Si yo la cierro por ausencia injustificada, después tranquilamente podrían aplicarse la multa. Podrían venir a decirme, yo no contesté, yo tenía que contestar si quería o no. A mí se me violó mi derecho de defensa. Yo en ese momento estoy en épocas de pandemia, no tengo posibilidad de circular, no tenía el teléfono, la notificación le llegó a mi mamá, no estaba yo. Entonces, me parece que al pedir ese requisito del consentimiento, nosotros no podemos celebrar la reunión de mediación si no nos lo expresa. Y si dice que no, bueno, directamente no se puede mediar. Y si no dice nada, realmente a mi criterio, yo la cerraría por decisión del mediador. Tiene mucha la ausencia injustificada. Marcela, yo quiero aclarar... ¿Puedo hacer un aporte? Sí, por supuesto. Un caso que estoy trabajando. Tengo un caso en que, digamos, tiene un profesional de la provincia de Buenos Aires, esta persona es de otra provincia y a su vez estamos trabajando un conflicto que no es acá en el departamento de la capital. Y bueno, frente a la posibilidad de determinadas cuestiones que querían acordar las partes, hoy teníamos una audiencia y esta persona se ausentó, no contestó, y frente al pedido de la otra parte de continuar, la profesional de Buenos Aires lo que manifestó es que aún si nuestra audiencia fracasara, la posibilidad de la solución pacífica fracasara, el fiscal no iba a poder hacer nada por el tema de este DNU que no le permite a su cliente viajar o asistir en forma presencial. Así que el tema de una ausencia injustificada o demás, o darla por, digamos, tenerla por injustificada frente a que alguien no responda, sería bastante peligroso por los argumentos que podría tener la otra parte frente a eso. Digamos, por el amparo del DNU que no permite, digamos, la circulación. Nosotros tuvimos que frenar toda la negociación que se estaba haciendo, en este caso un conflicto patrimonial, debido a eso. Y bueno, a que se habiliten nuevos permisos, así que tener en cuenta en cada caso, digamos, yo lo aporto como algo que se nos presentó a nosotros, pero tener en cuenta en cada caso la cuestión de las prohibiciones de circulación. Y la imposibilidad de sacar algunos permisos también. Bueno, eso nomás. Bueno, muchas gracias por el aporte. Yo creo que esta es una discusión, nosotros al interior de nuestro equipo de trabajo, de grupo, hemos tenido como dos miradas, y también hemos consultado al Ministerio de Gobierno acerca de cuál era un poco la sanción, porque la normativa no prevé. Y un poco la respuesta fue que lo que cambia esta resolución es solo la modalidad de la reunión, es decir, la ley está vigente en todos sus aspectos, por lo tanto, acá lo que pareciera, para traducirlo, es decir, hay una inasistencia virtual o presencial, pero la persona no asiste. A mí particularmente, adhiero más a lo que lo adherimos con Marcela, tenemos este mismo pensamiento, nos resultaría más en un tiempo de pandemia, con todas estas dificultades que recién acaba de comentar la compañera, donde hay a veces prohibiciones de circulación, una serie de factores que realmente complejizan la cuestión. Bueno, tal vez, es decir,
Si es un requisito el acuerdo, el consentimiento expreso, no nos contestan, no vamos a poder realizar la mediación bajo la modalidad virtual. Entonces, una posibilidad es, al que quiera aplica la inasistencia conforme lo que entiende el ministerio. Yo particularmente como mediadora me voy a sentir más cómoda cerrándola por la causa de que no puedo, no se dan los requisitos para mediar en forma presencial. Por ahí había preguntas acerca de esto de si una parte quiere, la otra no, si alguien quiere presencial y otro no presencial. Es decir, la ley no agota todas las posibilidades, es decir, y yo creo que acá también está en juegos. Sin salirnos de las reglas de la mediación, sin salirnos de los principios y sin salirnos de ninguna norma, la mediación apuesta al encuentro humano, o sea, y uno como mediador tiene que ser un facilitador de ese encuentro, con lo cual, si alguien, no violando ninguna disposición, porque no somos más de 5, quiere venir a mi oficina, y la otra parte se quiere hacer presente a través de un medio telemático que le ponemos a disposición, bueno, como mediador yo voy a favorecer la mediación y no estoy violando ni el derecho a la salud ni el acceso a justicia de nadie. Entonces creo que, aunque la norma no lo diga, muchos de estos baches los vamos a ir llenando a partir de la práctica y de las situaciones que se nos van a ir planteando, que seguramente son muchas. Creo que si tenemos en claro el norte que nos guía, que es lograr el encuentro y preservar la salud y el acceso a justicia, bueno, por ahí vamos a ir encontrándole la vuelta. Eso era una de las cosas que estaban preguntando, si una parte está en Rosario y otra en otro lado. Bueno, si puede estar el requerido con su patrocinante en el mismo estudio. Y sí, claro, pueden estar en el estudio del abogado, ¿por qué no? O en la casa del requerido, o en una plaza, no sé. ¿Qué otra pregunta hacían? Obviamente no le vamos a mandar el ID ni la contraseña. No. Pero sí me parece que vamos a poner una fecha y vamos a sugerir plataformas y vamos a esperar a ver qué nos contestan. Aparte, como decís vos, Claudia, para no incurrir en ninguna violación de confidencialidad o que sea peligroso, como una vez que la persona contesta y contesta el mail del mediador y aporta los datos y tiene voluntad de mediar, es en ese momento donde uno le va a transmitir, va a acordar la plataforma y le va a dar todos los datos para que sea la conexión posible. Es decir, acá lo que nosotros estamos pensando o imaginando es una notificación, pero que nos da la posibilidad después de seguir conversando, y después de esa conversación, cuando ya se establece el contacto, cuando ya tenemos los datos de la otra persona, entramos a celebrar otros acuerdos, acordamos el medio a utilizar, acordamos si hay que modificar alguna fecha, ya ahí nos manejamos con correos electrónicos. Exacto, exacto. Chicas, les quería preguntar si alguna de las chicas de las otras delegaciones, no sé si estaba Matilde por ahí antes, podía contar si hay algo, cómo ha reactivado las mediaciones que tenía pendiente, cómo se manejó con el tema de, hay lugares que no se puede circular, ¿estará por ahí? A ver. Acá hay una colega, Cintia, que está contando que tiene su primera reunión virtual en unos días. Bien, dice que es una segunda reunión pendiente con aseguradora y asegurado. Bien. El abogado de la aseguradora no tiene ningún dato del asegurado y tampoco la requirente. Dice que ya habló con los letrados, que envió por mail el protocolo, acordó fecha para realizarla por Zoom, armó una planilla para que le brinden sus datos, bueno, mirá qué buen aporte, y suscriban consintiendo la modalidad. Con relación al requerido, que no tiene datos, le notificó por cédula la segunda fecha y le pidió que se comunique. Y si se comunica va a ver cómo continúa, perfecto. Esto de la planilla con los datos, interesante. Surgen un montón de ideas. Decía Mónica también, que cuando el abogado patrocinante rellena el requerimiento, tiene para poner los datos, no los pone. Entonces, eso es lo que yo digo que por ahí sería una labor conjunta que podría colaborar a gente pidiendo que esos datos se completen. Y sería una ayuda para los mediadores. Una cosa, Claudia, que preguntan es si pueden notificar en la primera convocatoria, primera y segunda reunión. Yo entiendo que nosotros, a ver, lo que estamos haciendo es ofreciendo realizar la reunión en una fecha y en una hora. No le podemos decir en qué medio porque desconocemos si tiene el medio tecnológico.
Ya si lo tiene, nos lo va a hacer saber. Nosotros habíamos ideado esto de que con 48 horas antes, a la fecha y al horario previsto, la persona se contactara para expresar y para expresar su conformidad, decir qué medios tecnológicos tiene y para poder consensuar. Entonces, como estamos ya en esa situación, más allá de que podamos fijar primera y segunda reunión de mediación en una sola convocatoria, el solo hecho de que la persona se contacte y responda cambia toda la situación, porque podemos cambiar el día, podemos cambiar la hora, pues nos vamos a notificar todos en forma electrónica, es decir, lo que nos da mucho miedo nos simplifica un montón la vida y el ejercicio de la mediación en un montón de aspectos, es decir, esta flexibilidad que nos permite acordar con las personas y conectarnos en diferentes horarios. Esto de poder estar con el abogado o que el abogado siga tranquilo en su oficina y se meta en la pantalla y se encuentre ahí con su cliente, es decir, se nos abre un mundo que no veníamos ejercitando y creo que nos va a gustar bastante después. Yo creo que sí. Sí, sin duda, por eso vamos a tener que ir caso a caso, porque normalmente las mediaciones que ahora en presencial estábamos notificando las 2 reuniones, muchas veces nos pasaba que después modificábamos la otra fecha, Sí. porque aparecían. Puede ser que lo mismo nos pase ahora, tal vez nos sintamos más cómodos notificando para una primera reunión y sugiriendo plataformas, tal vez si hacemos con mediación y estamos en distintas localidades y tenemos un mediador en cada localidad y va a ser presencial en el centro de mediación, podamos notificar las 2 reuniones, o no. Tampoco es una obligación notificar las 2 reuniones, es una discrecionalidad que tenemos. En realidad lo que hace el último decreto es permitirnos hacerlo, es decir, antes Claro. es permitirlo simplemente, no es una obligación. Claro, notificar las 2 reuniones es pensar un poco como abogados y mediadores, ¿viste? Cuando nos corren el ahorro de las notificaciones, bueno, tiene que ver un poco con eso, en quedar pautado ya desde el inicio las 2 notificaciones, ahorrar el costo de una, pero ahora creo que vamos a tener que hacer una previa, como estamos diciendo, pedir todos los datos, pedir consentimiento, sugerir si se quiere, plataforma, para ver si cuenta con esos medios, y bueno, y a partir de ahí después fijar una reunión o 2, iremos viendo. Claro, fíjense, nosotros estuvimos conversando también mucho desde que estamos pensando en este tema, y no sé a ustedes cómo lo ven, pero nos parecía que hasta nos iba a resultar mejor en las mediaciones de familia, en las que a veces por el apuro de hacer 2 reuniones, juntamos a todos, cuando a veces por ahí es hasta mejor empezar con reuniones privadas, que es una opción que la tenemos al alcance de la mano con la tecnología. Y esto ya nos habilita, es decir, bueno, llamarlo por teléfono, ya una llamada telefónica, aunque no tengamos videollamada, ya nos habilita, ya es una reunión privada, y podemos empezar a hacer todas esas cuestiones. Y me parece que en ese sentido es un plus que potencia más el sistema. No sé ustedes cómo lo ven. Y yo le encuentro que la tecnología no solo nos permite acercarnos, sino que nos va a permitir incluso hasta algo que nos cuesta a veces mucho a los mediadores, que es el turno de la palabra, ¿no? Esto de poder esperar a que el otro hable, evitar las interrupciones. Fíjense que este mecanismo es fabuloso. Hasta eso podemos silenciar cuando queremos que uno hable tranquilo y no lo interrumpan, es decir, bueno, aparecen otras situaciones donde la tecnología aparece como como dicen algunos autores, esta cuarto integrante, esta cuarta parte, y bueno, yo creo que un buen uso de la tecnología nos puede facilitar mucho. Creo que también ser cuidadosos, obviamente, de todos los principios que rigen la mediación, para que no haya digamos, las partes no sientan que uno se vuelca más a uno que a otro, es decir, todas estas cuestiones que pasan en lo presencial también van a pasar en esta modalidad. Sí, leí un artículo recientemente en que esto nos va a permitir explorar posiblemente áreas ventajosas, porque
el encuentro personal, por más que se trabaje en mediación, emoción, etcétera, muchas veces es muy complicado para las personas, especialmente en algunos asuntos de familia o donde hay muchas emociones en juego. Esta la tecnología, la aplicación sabia de la tecnología, permitiría lo que en psiquiatría se llama la posibilidad de hacer la pausa. Pues la posibilidad de hacer la pausa muchas veces nos permite pensar, que sería algo así como parar la pelota y rearmar el juego. Entonces, un muy buen uso de la tecnología nos va a permitir poder trabajar de nuevo. ¿Recuerdan lo que era la base de la mediación en los primeros cursos? Que era pensar por sobre todo en intereses, separar a la persona del problema. Y a veces cuando está todo el mundo junto se mezclan demasiado personas, problemas, etcétera, y no nos permiten operar tranquilamente. Esto posiblemente, decía este artículo, sea positivo. Esto es, nos permitiría reunir a las personas de una manera donde lo emocional no esté tan en juego. Estas tecnologías permitirían racionalizar más el proceso de gestión de conflictos. Habría que verlo, pero bueno, la exploración nos invita, ¿no es cierto?, a realizarlo. Sí, creo que cuando empecemos a experimentar, de acá a un tiempo nos volveremos a reunir a ver qué nos pasa con todo esto, ¿no? En algo tan importante como es lo emocional. Bueno, Claudia, Gerardo, ¿queda algo, queda alguna pregunta acá por aclarar? Mira, leyendo acá lo que van diciendo, bueno, también coinciden en usar como sesiones privadas, informativas, tener esa posibilidad que nos da no tener que estar fijando reuniones, sino que con un simple tocar un botón ya estamos conectados con la parte. Vi que preguntan o aportan si el abogado patrocinante no debería estar junto con su cliente para poder consultarse. Sí, debería, sería lo ideal. Ahora también tranquilamente pueden estar conectados con una videollamada ellos de WhatsApp por su parte y estar cada uno en su casa. Y de todos modos van a estar conectados entre ellos y nosotros no vamos a escuchar lo que dicen. Bien, no sé ustedes si ven alguna otra... Y una consulta con respecto a las mediaciones presenciales y no presenciales en los centros de mediación. Dicen que estaría garantizada la conectividad si una parte prefiere estar conectada a distancia, y si se pensó en la posibilidad de que la parte que no tiene acceso a la tecnología pueda estar presente y conectarse desde allí. Creo que en esto volvemos a lo que dijimos al comienzo, es decir, todo lo que esté al servicio del encuentro, no creo que la norma lo prohíba. Es decir, Claro, mientras preservemos todos los principios, mientras preservemos la salud, es decir, no veo el problema, no lo dice, pero no veo el problema de que se pueda hacer presencial y no presencial una misma mediación. Sí, Creo que sí, perdón, la pregunta era mía. Sí, contame. Sí. Yo lo que noto es que tenemos bastante problema de conectividad de por sí cuando mediamos en el colegio de abogados, ¿no? Entonces, me preocupa poder estar, si una parte no puede mediar a distancia, que pueda acercarse al centro y tener yo garantizada la conectividad con respecto a la persona que está a distancia. Porque yo acá en mi casa sé que dentro de todo tengo un servicio de internet bastante bueno, pero va a haber que reforzar la conectividad en el colegio si vamos a volver a mediar allí. Eso es lo que pensé, si se está trabajando de alguna manera en ese sentido. Sí, estamos, en cuanto a eso estamos trasladando, hemos comprado plataforma en sentido digital, así que estamos viendo esto porque es fundamental, porque hace a las reuniones y a la conectividad, y a que la reunión se pueda llevar, que se pueda elevar en el sistema. Sí, se requiere un sistema, porque a veces hay programas que son más pesados que otros. Claro, Zoom consume un montón de ancho de banda, y claro, nomás me imagino yo en las 3 salas o en las 2 salas de Oroño, y puede ser complicado. Y la otra, apuntaba a esto, yo a lo mejor para no saturar el centro, elijo quedarme en mi oficina,
que una de las partes se pueda conectar a distancia desde su oficina, pero para la parte que supongamos que no tiene medios tecnológicos, ¿podríamos llegar a pensar que desde el colegio se reciba esa parte y se le prenda un dispositivo a disposición de la mediación para no ir todos al centro? Bueno, lo vamos a tomar y lo vamos a trasladar. Es La verdad más que no difícil, porque Sí. una cosa es que el mediador reciba la parte, pero yo pienso en las mediaciones más masivas o en donde la gente realmente no tiene medios o no se da idea de cómo conectarse y demás. A lo mejor si desde el Colegio de Abogados, desde Secretaría del Centro, se les puede hacer esa asistencia y recibir solo a la parte que tiene problemas de conectividad para que se conecte desde allí. Y que el mediador y el resto de las partes estén cada uno desde su lugar. Desde su lugar. Bien. Para Bien, pensarlo. No, gracias por la propuesta, es interesante. También tiro como idea, no sé si cuentan con celulares para eso. Hicimos nosotros una reunión mixta, una de las personas quería participar en conjunto, pero no tenía señal. Donde vive no tiene señal, entonces no podía participar de Zoom, y lo integramos a través de una llamada telefónica. Hicimos la reunión en Zoom, hicimos la llamada telefónica de esta persona, lo pusimos en altavoz, y de alguna manera sin video, pero pudo participar. También es una posibilidad. Sí, porque si hay, esto que tiene bueno la resolución esta, nos permite un poco jugar, al ser amplia, nos permite jugar un poco con lo mixto, como decía Marlene, estar presentes, alguien que justifique su inasistencia pero quiere estar presente en la mediación, puede hacerlo a distancia, ser una parte presencial y otra parte a distancia. Acá Marcela me preguntaba, Marcela Repetti, cómo lo pondría en las observaciones, y yo creo que el mediador tiene que poner lo que es decir, que tal y tal persona han concurrido a través de los medios telemáticos tal, o se han comunicado a través de tal plataforma, y en forma presencial tal y tal. Es decir, no le veo mayor inconveniente cuando uno dice y transcribe lo que sucede, si no estamos hablando de las conversaciones de las partes, sino de la forma en que han comparecido, tal en forma presencial y tal en forma no presencial a través de tal sistema, conforme el artículo tal de la resolución 5, mencionando la resolución que nos habilita a hacerlo no presencial. Y sí, eso como venimos haciendo siempre, que en ese recuadro de observaciones lo que hacemos es poner con el mayor detalle posible todo lo que consideramos que es importante como dato, sobre todo cuando hay asistencias, inasistencias, cuando agregamos requeridos, o sea, todo lo que ponemos lo seguimos haciendo, porque la ley sigue siendo la misma. Una reflexión de Mónica, que bueno, que dice todo muy lindo cuando el requerido aparece, y si no aparece, bueno, y si no aparece, es lo mismo que nos está pasando hasta ahora, cuando no aparecen. Sí coincido con Marcela y Magalí, que por una cuestión de cuidado, no deberíamos cerrarlas por inasistencia, sino que estaría bueno finalizarlas por decisión nuestra y poner en observaciones todo ese detalle. Porque también nos va a pasar que por ahí vamos a tener un requirente que tal vez ese requerido a propósito no está apareciendo y lo vamos a tener esperando todo el plazo hasta que podamos cerrar por transcurso del tiempo. Bueno, tal vez animarnos, decir, bueno, decisión del mediador y pongo por qué. Creo, Claudia, que claro, la solución que de alguna manera buscamos tiene que ver con poder en esta tensión entre aplicar una sanción o multa ante la inasistencia y privar del acceso a justicia, de alguna manera esta laguna que plantea la ley, porque no nos resulta clara, bueno, es el mediador el que va a permitir que la persona acceda a justicia sin cargar con una sanción al que no ha asistido, que tal vez en tiempos estos difíciles, bueno, puedan ser otras las complicaciones que desconocemos. Y si no, tendrá que ser clara la norma en cuanto a cuál es la sanción de no concurrir. Bueno, para eso estarán las aclaraciones en su momento.
Ok. No sé, No algo sé más si que ustedes... ya estamos como llegando al final, me Al parece. final, eso, estamos llegando al final y bueno, de mi parte, agradecer un poco la presencia de todos. Vamos aprendiendo, vamos, como decimos siempre, haciendo camino al andar. Esta resolución nos permite jugar un poco con la creatividad del mediador, es hacer lo mismo, lo leí hace unos días, es hacer lo mismo incorporándole tecnología y con la posibilidad de ver, interpretar, ir a los principios generales de la norma. Bueno, le quería dejar fundamentalmente esto de hablar sobre esta herramienta valiosa, pero desde la cocina. La semana que viene, el día, espere que tengo acá anotado, el día jueves 11 de junio del 2020 a las 14 horas, vamos a tener el gusto de recibir al doctor Lisandrelo, subsecretario de Acceso a Justicia, quien nos va a saber explicar y nos va a saber sanear un poco de todas estas dudas que tenemos, que hemos hablado hoy. Algunas podremos estar de acuerdo, quizás otras no, pero bueno, en el disenso está esto de ir creciendo e ir armando nuevas modalidades de trabajo. Bueno, nos despedimos. Quedan todos invitados. Gracias, Marce. Igual, Y eso quiero es una agradecer información que también. se va a dar, que se va a transmitir en las redes, va a haber inscripción. Vamos a ver, esto es nuevo, porque es decir, hoy estuvimos con las inscripciones y después usamos el ID, entonces vamos a ir probando qué es lo que mejor va surgiendo. Pero lo vamos a publicitar, vamos a sacar el flyer para que todos puedan participar. También quiero agradecer fundamentalmente a la Asociación Surgir, Pensamiento en Movimiento para la No Violencia, a la doctora Francesón, Clara, cada vez que explica la doctora Claudia París, a nuestro gurú de la mediación, el doctor Salemi, también siempre que nos da tips y que nos hace sentir un poco más confiados en esto que nos parece, cómo hacemos las notificaciones, ahora qué ponemos, qué aplicamos los apercibimientos, ¿no? Así que, bueno, de mi parte les dejo un saludo a todos y gracias. Gracias. Bueno. Y bueno, todos agradecidos con todos, la verdad que es un placer trabajar con ustedes, así que, y bueno, un gracias enorme a toda la gente que nos acompañó y nos hizo unos aportes riquísimos, y bueno, creo que este es el camino, ¿no? El camino de la colaboración, el camino del encuentro, y bueno, a mediar con todo esto. Bueno, gracias a todos. Buen fin de semana a todos. Nos vemos el jueves entonces. Nos vemos el jueves. Jueves 11 del 6. Ahí vamos haciendo todas las preguntas, anotemos. Vamos anotando, sí. Muchas gracias, chicas, por la invitación, es excelente todo lo que uno puede aprender. Yo les agradezco porque incorporo mucha información muy válida para nuestro equipo. Gracias. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, bien.